Pues vamos a arrancar puntuales. Lo primero, daros las gracias a todos los espectadores que se habéis sumado. Bienvenidos a este nuevo seminario formativo del Sevier. Hoy vamos a hablar de algo que muchos estudiantes de enfermería y medicina sienten en su primera práctica en una unidad de salud mental, pero que nadie les había explicado en clase. Esa incomodidad difícil de nombrar que en realidad se llama estigma. Y no lo abordamos solo como un problema ético, sino como lo que también es un problema clínico, porque cuando el estigma bloquea la conexión con el paciente, rompe la alianza terapéutica antes incluso de que empiecen. Y eso tiene consecuencias directas en la calidad del cuidado. En los próximos 45 minutos, nuestros ponentes, Daniel Román Sánchez y Jesús Rodríguez Pinto, coautores del libro Enfermería Psiquiátrica de la Salud Mental del Sevier, os van a dar herramientas concretas, primero para limpiar la mirada y luego para usar el cuerpo y la palabra como verdaderas herramientas terapéuticas. Antes de empezar, os quiero dar un aviso importante que al cierre de este seminario os saltará un pop-up, os saltará un cuestionario con 6 preguntas que han elaborado nuestros speakers sobre los contenidos de la sesión, o sea que os invito a estar muy, muy atentos de todo lo que os van a contar y el ganador se llevará una copia digital del libro. Así que nada, sin más dilación, os dejo en manos de ellos, arrancamos. Jesús, todo tuyo. Muy bien, pues es de agradecer, Javier, la presentación y el estar hoy aquí en este espacio formativo. Y yo diría más que formativo, un poquito más de concienciación, ¿no? En cuanto a sociedad. En el día de hoy sí que vamos a dedicarlo, como tú bien dices, al estigma, que el estigma, bueno, a pesar de que sea el origen y la mayor inflexión es de carácter social, hoy lo vamos a centrar un poco en cómo repercute esos comentarios indeseados, esas actitudes hostiles que rondan mucho la sociedad y cómo le afecta al profesional cuando se accede a algún dispositivo o al abordaje de una persona con trastorno mental. El estigma es verdad que es una etiqueta que impone la sociedad de una manera despectiva y no es más que el fruto de muchas confabulaciones y mucha desinformación que existe en la sociedad. Es verdad que se habla de la salud mental a raíz de la pandemia, se está hablando mucho de la salud mental, pero aún todavía ahonda mucho en la sociedad, mucha desinformación y demás, que lo único que da pie pues a estas etiquetas no deseadas y que van a influir mucho en lo que es el abordaje de personas con trastorno mental. Si nos ceñimos al personal sanitario, es verdad que, como tú bien has dicho, esa vivencia cuando accede a un dispositivo pues comienza con esa amalgama de pensamientos en la cabeza que ya viene arrastrando, ¿no? Desde la sociedad. Y en un ese shock y esa manera de interpretar esos pensamientos, con esa mochila, ¿no? Invisible, donde se ve también infundada sobre todo por esa carga a nivel de redes sociales, cinematografía, prensa, donde hay una excesiva carga de prejuicio a las personas con trastorno mental. Por poner un ejemplo, es verdad que en el cine siempre parece que el malvado siempre va rondando un poco el perfil, ¿no? De esa persona con trastorno mental. Las noticias de prensa, en muchísimas ocasiones, sí que se ven muchas veces los titulares, pues persona, a lo mejor cualquier de índice de violencia, persona que tenía mermadas sus facultades mentales. Y ese caldo de cultivo, pues está ahí inmerso en nuestro subconsciente y cuando realizamos el abordaje hacia un dispositivo de salud mental, pues van emergiendo y es como comienza a fraguarse este estigma, ¿no? Aquí, como podéis observar, hay una cadena de engranaje que en ese primer momento, a una unidad de hospitalización o a cualquier dispositivo, comienza el profesional a tener esas vivencias de lo que se rumorea en la sociedad. Y a modo de un clic automático o un recelo del propio cerebro o una mala jugada que hace el cerebro, empieza a condicionar de una manera cognitiva el funcionamiento de la persona, que es lo que consideramos nosotros como el estereotipo. Una vez que nosotros estamos inmersos en ese estereotipo de que la persona de salud mental, como se dice en la sociedad, es de carácter, pues muchas veces se dice que son imprevisibles, que sus conductas no son muy, eh, cuando se conduce una debilidad, muchas veces el paciente, como se le impone una debilidad, pues nos va a condicionar nuestra manera de actuar.
Pues una vez que estamos nosotros removiendo ese tipo de pensamientos, podemos saltar a una parcela más afectiva, a una parcela emocional donde le damos mayor peso a ese tipo de pensamientos. Entonces comienzan a ahondar lo que es el miedo, a sumarse unos prejuicios, desconfianza, o muchas veces si tenemos que interpretar de que el paciente, por tener un trastorno mental, es débil, pues vamos a actuar en una actitud paternalista, con lo cual estamos ya viciando nuestra manera de sentir a la hora de aproximarnos a una persona con trastorno mental. Y por último, una vez que ya tenemos ese estereotipo y esa carga emocional inmersa en nuestro cuerpo, pues nuestra conducta, pues fundamentalmente se va a basar en una discriminación, o bien en una actitud de rechazo, con una evitación, o bien ese trato diferencial de disparidad con ese paternalismo, ese trato compasivo, que de una forma u otra estamos estigmatizando lo que es la conducta hacia el paciente. En ese abordaje de intentar de quitar, eliminar el estigma hacia los pacientes, pues nosotros es verdad que con esta conducta, si estamos impregnados en todo lo que nos dice la sociedad, pues nos vamos a interponer frente a una barrera de cristal o una hipervigilancia a la hora de afrontar los cuidados hacia una persona con trastorno mental. Si yo accedo a una unidad donde voy a tener esos sentimientos, y voy a colocarme esa barrera de cristal y voy a estar con una actitud expectante, imprevisible, hipervigilante, pues es verdad que me va a condicionar en mi manera de cuidar o de tratar a una persona con trastorno mental. Entonces, la consecuencia global de este engranaje es que se va a romper lo que tenemos que conseguir siempre, que es una alianza terapéutica hacia el usuario de los dispositivos de salud mental. Porque los pacientes de salud mental es verdad que tienen una gran capacidad de sensibilización y sobre todo a la hora de retener todo lo que es la comunicación no verbal, que eso después en el siguiente bloque mi compañero Daniel va a ahondar un poco más. Esa ruptura de la alianza terapéutica, pues el trato que tiene el profesional hacia el paciente, ese paciente con esa sensibilidad especial, pues va a interiorizar una serie de patrones, que es lo que se conoce como la autoestima. Es cierto que los pacientes que viven esa autoestima en un primer se van a sentir pues que recibe del personal ese trato frío, ese trato lleno de suspicacia, de inseguridad, con lo cual le va a generar en su interior un gran rechazo. El paciente asume que algo está ocurriendo en ese tipo de relación y él siente una gran culpa e incluso por ese trato se siente muy, muy descalificado. Ellos llegan a asumir que incluso la enfermedad que ellos padecen por el cuidado. Ese temor y esa angustia descalificatoria y de culpa, pues lo que le va a recluir es un aislamiento social y entonces vamos a tener a un paciente mayor recluido y con una difícil accesibilidad al sistema sanitario, con lo cual estamos con pues, el trato hacia esa persona. En cuanto al estigma y la autoestima, es verdad que hay muchas estrategias. Yo básicamente utilizo una que es fundamental, que últimamente se está escuchando mucho, que es el trato en humanización. Nosotros debemos tratar a la persona de ese patrón biomédico, de ese diagnóstico que ese diagnóstico nos va a dar una brújula y una orientación, pero básicamente tratar al paciente en su globalidad. Ese es el mayor antídoto frente al estigma. Utilizar los cuidados centrados en la persona y yo me fundamento en mi trabajo, sobre todo en los cuatro pilares fundamentales éticos a la hora de dirigirnos a cualquier paciente. Tenemos el lado de justicia, el bien. Si nosotros tenemos que hacer el bien pasa por tener una buena alianza terapéutica con el paciente. Yo debo de construir una alianza terapéutica con el paciente basándome en centrarme todo el cuidado super y alejar de la etiqueta diagnóstica, por ejemplo, si es un TCA de esquizofrenia, pues voy a intentar, en vez de decir qué te pasa, a decirle, bueno, ¿cómo estás viviendo esto? Y lo voy focalizando un poco más en su
dónde el, eh, como este patrón y ese patrón también discriminatorio de rechazo. El no hacer el mal, básicamente, pues eliminar todas esas medidas coercitivas que se imperan muchas veces en pacientes de trastorno mental y el uso de la palabra con esa condición verbal a lo mejor es suficiente en numerosos casos. Y no tenemos que recurrir a esa coerción, a lo mejor mediante fármacos o alguna medida más restrictiva, que lo único que va a hacer es dar un retroceso a lo que es la alianza terapéutica con el profesional. A la hora del trato justo, de lo que es el derecho fundamental de la justicia, evidentemente nosotros debemos de hacer un abordaje a todo tipo de usuarios de la misma manera. Paciente que esté hospitalizado en cardiología debe de tener el mismo trato que un paciente que esté hospitalizado en una unidad de salud mental. No tenemos que tener esa disparidad de alturas con ese paternalismo, como bien dije antes, o incluso con una medida. Tenemos que otorgar siempre dignidad al paciente en su persona. Y por último, que es muy fundamental a la hora de empoderar al paciente, es el derecho a la autonomía. Nosotros no debemos de imperar lo que debe de hacer el paciente, sino debemos de intentar rescatar esa alternativa que propone el paciente. Entonces nosotros tenemos que intentar en ese rol de ayuda, que siempre debe estar presente en el profesional, a intentar rescatar del paciente esas diversas alternativas en su cuidado a la hora de que él también pueda favorecer en la elección y en la continuidad. Y así es una de las mayores facetas que es la recuperación del proceso, pues va a facilitar muchísimo lo que es la relación con el profesional. ¿Mm? Entonces, básicamente, tener muy presente que el estigma es una influencia social que puede repercutir a lo que es el personal sanitario a la hora de la alianza terapéutica con respecto al paciente, donde tenemos que tener muy en cuenta la visión que tiene el propio paciente mediante el autoestigma, siempre focalizar la atención centrada en la persona, que ya hay numerosas guías de buenas prácticas, incluso ahora la BPSO también tiene una muy centrada en lo que es el abordaje de la persona. Y por último, incluir siempre los derechos fundamentales a la hora de la atención del usuario. Y básicamente así es como se podemos eliminar el estigma y ese abordaje o esos miedos, que están muy presentes en ese profesional sanitario. Y desde aquí emplazo ahora a mi compañero Daniel, que sí que va a hablar de lo que es la comunicación y en el paciente de salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a poner la presentación que tenga yo por aquí y vamos a continuar. Pues nada, para mí es fundamental lo que estábamos hablando, ¿no? Es una de las cosas que habla tú y es fundamental y es eso que vaya a escuchar una y otra vez en la facultad, lo vaya a escuchar en el hospital, lo vaya es algo que estamos viendo que está totalmente fundamentado, ¿vale? Tenemos a un ser humano que tiene una serie de problemas. En nuestro caso, estos problemas irán derivados a unos cuidados en enfermería, en los casos médicos a unos diagnósticos y a unos tratamientos. Pero claro, ¿cómo llegamos a todo esto, no? Bajo nuestra experiencia, bajo la mía personalmente, bueno, eso también puede añadir algo sobre ello, es que ciertos servicios en el área asistencial tienen ese estigma que hemos hablado, ¿no? Y el estigma por parte del propio sanitario. Estamos hablando de sanitarios que no quieren tratar mucho con nuestros pacientes por desconocimiento, fundamentalmente. Y otra de las cosas que pasa es porque tienen miedo, porque no saben si ese paciente llega a un punto que se la puede liar, no saben si ese paciente puede ser más vulnerable o no. Pues bueno, son colectivos vulnerables. Todo paciente en sí es un colectivo vulnerable. Una persona que llega a un servicio asistencial, a un servicio sanitario, es una persona que demanda una ayuda, la que sea. Y tenemos que partir siempre de eso, ¿no? Entonces, fijaos cómo enlaza todo esto, ¿no? Y es lo que queríamos hacer Jesús y yo un poco con el libro, que es dar los tips, dar las claves exactas con las que hay que tratar los pacientes.
una sintomatología clara y con la que hay que ver cómo funciona todo el mecanismo en relación a la salud mental, que ya insisto en que es algo transversal a todos nosotros. La salud mental en el hospital funciona en todas las plantas. No hay unas plantas que sí y unas plantas que no. Funciona en todo, funciona en todos los servicios. Entonces, una persona que sepa comunicarse con el paciente y que sepa tratar con un paciente podrá tratar con todos los pacientes que existen. Una persona que tenga una buena comunicación con el paciente con trastorno mental, que lo padece, ¿no? Que padece este tipo de trastornos, es una persona que con cualquier persona, con cualquier paciente, con cualquier usuario que haya en el hospital, se puede comunicar correctamente, porque el que va por una apendicitis también va a tener miedo, puede tener ansiedad, genera estrés y todo lo que viene alrededor. Y el personal que estamos allí son los que tenemos que lidiar con ellos y tenemos que ayudar a este paciente a tomar las decisiones más adecuadas, que como indica Jesús, son decisiones autónomas. Nosotros tenemos que estar allí porque somos parte de la guía de este tipo de pacientes, pero al final son ellos los que deciden, ¿no? Y entonces hay que romper esto, ¿no? Y lo primero que pensábamos cuando hacíamos esta ponencia es en cómo vamos a romper esto. Pues lo vamos a romper con dos cosas clave, hablando de lo que ha hablado Jesús, que es el estigma. Vamos a hablar de esos prejuicios que tenemos nosotros hacia los pacientes, porque en algunos servicios de urgencia directamente ya a los profesionales de salud mental para que traten a los pacientes y ese paciente igual viene por un dolor digestivo o por alguna cosa y nos llaman a nosotros. Y vamos a tratar el cómo hay que abordar a este tipo de paciente, el cómo se genera esa alianza o vínculo terapéutico que ya nombraba Jesús y que es fundamental para nosotros. Eso hay que romper el cristal que tenemos, ¿no? Hay que romper las perspectivas. Es cierto que el cine en todo su campo, en esa gloria que tiene, ha estigmatizado a todos los pacientes que tienen o que padecen un trastorno mental. Los libros también, ¿no? Porque da mucho más morbo tener a ese enemigo o tener a un protagonista que padece un trastorno mental. Entonces, claro, empezamos a tener ya ideas preconcebidas. Entonces hay que intentar evitarla. ¿Cómo se intenta evitar todo esto? Pues vamos a ir dándole vueltas, ¿no? Tenemos el estigma, ya Jesús nos ha ayudado un poco con esa información de que hay que tratar al paciente como una persona de manera holística, es un servicio psicosocial, hay que intentar eliminar todo eso que tenemos en la cabeza y que no es real, que de verdad que no lo es. Y ahora nos vamos a centrar en la parte de la comunicación. Lo primero que tenemos que tener claro es que no somos héroes, somos unos profesionales y todo lo que hacemos y en todo lo que nos basamos está claro que es porque existe un componente científico detrás. Nosotros no hacemos las cosas porque sí, sino porque la ciencia avala a todo este tipo de cosas que vamos a hacer y que hacemos constantemente. Y eso es fundamental para nosotros y es clave, es uno de los pilares, el conocimiento científico. Por otro lado, ¿qué pasa? Que no hay cosa más bonita en salud mental, no hay cosa más importante para nosotros, no hay cosa que tenga más arte en este mundo, como diríamos en Andalucía, que es que nuestra herramienta para tratar con los pacientes somos nosotros mismos. Nosotros somos ese instrumento. Nosotros, el enfermero, el médico, el profesional sanitario, el TCAE, el celador, el que sea, esa es la herramienta. Y la herramienta que establece los vínculos terapéuticos somos nosotros, independientemente de que tengamos un fonendo de buena marca o mala marca, independientemente de que tengamos un palo depresor, tengamos lo que sea, termómetro, tomar temperatura, la herramienta fundamental en salud mental somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros sabemos que somos ese pilar, ese catón, esa base de la pirámide, a partir de lo que nosotros hagamos, estos pacientes establecen unos vínculos terapéuticos con nosotros. Y hay que saber tratar. No hay que tratar bien, sino saber tratar. Y eso hará que tratemos de forma positiva a este tipo de pacientes. Vamos con ello entonces, ¿cómo establecemos este vínculo terapéutico, que es la alianza más fuerte que tenemos nosotros con el paciente, en la que estos pacientes, gracias a todo lo que se establece, gracias a esa complicidad, gracias a esa confianza, ese vínculo terapéutico que es tan importante en salud mental, genera que ese paciente tenga mayor adherencia terapéutica, toma los tratamientos, confía en nosotros, acepta cierto tipo de demandas, nos cuenta muchas más partes de la historia clínica y de su historia vital y de vida. ¿Cómo llegamos a eso, no? Pues vamos a llegar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro nuestra comunicación no verbal. Eso es un componente fundamental, que practicando mucho, 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 llegamos a interiorizarla con la memoria muscular, que es eso que ya te sale de forma innata y que tenemos que tener siempre con nosotros
en la parte asistencial, porque nos ayuda a conocer mejor y a controlar el entorno. El control del entorno es fundamental. El control del entorno es un pilar. ¿Por qué es un pilar? Porque fijaos lo importante que es. Parece que al final los sanitarios somos unos controladores y no es así, sino que estamos controlando para que todo esté de la mejor manera o de la manera más adecuada para tener un mejor cuidado o una mejor curación o un mejor tratamiento en el hospital, en la parte asistencial, en cualquier de esos lados, ¿no? Y vamos a empezar por la proxémica. Y la proxémica que los pacientes tienen su espacio personal igual que nosotros, ¿no? Entonces, un usuario o un paciente que tenga su espacio personal tampoco lo podemos nosotros abordar y entrar en su espacio personal. Eso es muy violento. Entonces, cuando nos acerquemos a un paciente, hablaremos del acercamiento, ¿cómo lo debemos hacer? Respetando su espacio personal. Punto número uno. ¿Cómo se respeta este espacio personal? Dándole una distancia. ¿Qué te dice la ciencia, ¿no? ¿Qué te dice la parte académica? Que esa distancia debe ser el brazo del profesional. Esa es la distancia que se establece, que ese es el espacio personal que tienen estos pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si ese paciente está iracundo, está violento? Ese espacio personal del paciente aumenta un poco más, con lo cual en vez de la distancia de un brazo de nosotros mismos, estableceremos una distancia de 2 metros. A veces te hablan de hasta 3, depende de la bibliografía que miremos, ¿no? Ese espacio para evitar la parte de la seguridad, para tener una seguridad nosotros hacia ese paciente. Porque siempre te van a indicar lo mismo. Y cuando hablamos y hacemos ponencias con el 061 o con mecanismos de emergencia, lo decimos claro. La seguridad primera es la nuestra, la del personal sanitario. Posteriormente la del paciente. Si el personal sanitario cae, no podemos seguir ayudando, no podemos seguir haciendo eso. Por tanto, hacemos un acercamiento, que veremos cómo es, y establecemos una distancia, un espacio personal. Y el espacio personal que vamos a establecer para no invadir el suyo es de un brazo del profesional. Y si la cosa está muy mal y el paciente está violento, el paciente está muy agitado, está con una ansiedad profusa, profunda, lo que establecemos es una distancia de 2 o hasta 3 metros. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos acercamos a ese paciente? El acercamiento no puede ser de forma decidida de frente y hacia adelante, porque el paciente se lo toma como un acto de violencia, una persona decidida que viene hacia ti cuando tú estás en un carácter vulnerable o en un carácter ansioso, en un carácter iracundo, es alguien que suscita una amenaza. Entonces, ¿qué te dice, ¿no? ¿Qué te dice la historia? ¿Qué te dice la ciencia? Que nos acercamos en un ángulo de 45 grados. Si es posible, por la mano no dominante del paciente. ¿Y cómo observamos todo eso? Normalmente, si tiene algo en la mano, cuál es la mano dominante, si alguien le ha dado una botella de agua, si alguien le ha dado cualquier cosa, ya sabemos cómo funciona. Fijaos cómo el personal sanitario está pendiente de los microgestos de los pacientes, analiza el entorno. Pues en tanto nos acercamos estableciendo ese espacio personal de un brazo 2 o 3 metros, nos acercamos en un ángulo de 45 grados, siempre por delante. Hablamos de que nunca por detrás, porque imaginaos que os acercáis a un paciente suspicaz, paranoide, que no tiene muy claro qué es lo que está pasando ni dónde está, que creen que lo están investigando, que creen que le van a hacer daño, y te acercas por la espalda y le das un toque, por supuesto, en el hombro. Ese paciente se asusta y ese paciente en ese momento se puede poner en un pico de agresividad rápida, porque no puedes invadir el espacio personal por la espalda. ¿Por dónde te acercas? Por delante en un ángulo de 45 grados, respetando esos espacios. Mano no dominante. ¿Por qué? Porque si ese paciente en algún momento se muestra violento y se muestra agresivo y genera esa heteroagresividad, que es la agresividad hacia otro, tú tienes que saber o tienes que moverte en esos espacios personales que ya has establecido esa distancia y quitarte de la mano, ¿no? O del sitio que sea más peligroso para ti. Ya lo tenemos establecido entonces, eso, acercamiento lentamente, porque nos acercamos lentamente para que el paciente nos vea venir, en un ángulo de 45 grados, con las palmas de las manos hacia adelante para que vea que no tenemos nada. Esto en algunos centros sanitarios es muy positivo porque llevamos uniformes, los pijamas que le llamamos nosotros, que tienen mangas cortas, como esto que tengo aquí. Entonces ellos ven que no llevamos nada guardado. Entonces las manos hacia adelante, pero no de forma antinatural. Tú no vas con las manos hacia adelante, tú vas con las manos echadas hacia adelante y fácilmente que tú observes que él las puede ver, ¿no?
Nos acercamos lentamente, manos hacia adelante, guardamos ese espacio personal, por la mano no dominante en un ángulo de 45 grados. Y evitamos, fijaos lo que evitamos, que es todo esto que está aquí, ¿no? ¿Qué también tenemos que hacer con ello? Establecer el contacto visual. El contacto visual es uno de los fenómenos más violentos que existen. Una persona que tenga una mirada fija y penetrante es una persona que puede tener una mirada incluso violenta. A alguien más vulnerable, a algún colectivo o alguna persona que no está en sus mejores momentos, le puede parecer muy agresivo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El 60% de la mirada puede ser directa y ese 40% que dejamos aparte es un 40% en el que no miramos directamente a los ojos a los pacientes. Es justo lo contrario, lo que hacemos es mirar a los labios. No vamos a mirar a la pared, ¿no? Que tiene atrás, porque si está suspicaz dice, ¿a qué estará mirando que no soy yo, ¿no? Y ya pues todo va a peor en un paciente psicótico, por ejemplo, ¿no? O en un paciente que crea que le van a hacer daño, en un paciente que esté extremadamente triste, que diga, ni siquiera me mira. No, miramos a los labios, miramos a la boca. Y además así conectamos y entendemos los microgestos, cómo funciona ese paciente. Y vamos analizando ya si lo que nos dice es verdad o no. Y vamos analizando en toda esa parte microgestual si ese paciente miente, está nervioso, ¿no? Porque todo se nos ve en la cara, que es el espejo del alma, como dicen, ¿no? Entonces, nos acercamos lentamente, espacio de seguridad, ángulo de 45 grados por delante, y no miramos más del 60% a los ojos, miramos a los labios. Y ahora que tenemos la postura de las manos hacia adelante, y si establecemos contacto físico. A veces no es recomendable establecer contacto físico con los pacientes. Un paciente que está en horas bajas y que tenga rechazo de las personas que tiene a su alrededor, no quiere establecer ningún tipo de contacto físico. Y hay otros que prácticamente te lo demandan, ¿no? Tú te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Por la forma, por las posturas anticipatorias. Si establece contacto físico, si quieres dar algo cálido, siempre dicen que la enfermería no tiene mucho que ver con la mirada, con la caricia, ¿no? Pues si quieres establecer ese contacto físico, lo vamos a hacer de la siguiente manera: en el hombro o en el antebrazo. ¿Vale? Porque está demostrado que son los sitios que son menos violentos, porque muchas veces coges por el brazo, que es lo que está debajo del hombro, ¿no? Y entonces parece que estás ejerciendo medidas coercitivas con el paciente, parece que lo estás controlando y ahí no. Entonces, además, los contactos tienen que ser muy breves, tienen que ser casi que pulsaciones esos contactos, y a veces para dar algo de reconforte a ese paciente. No es lo más recomendable, pero si se va a hacer o si el paciente te lo demanda y tú gustas, tiene que ser así, ¿no? En la muñeca nunca tocar, porque las muñecas también son medidas violentas, y en las manos tampoco, ¿vale? Entonces, esos contactos físicos muy regulados y muy establecidos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer también? Pues toda esta parte es la parte de la comunicación no verbal. Fijaos cómo funciona, ¿no? Analizamos el sitio. Incluso, fijaos lo que os puedo decir, incluso si entramos en una sala de un paciente, ya sea habitación, despacho, para la seguridad nuestra como profesionales, tenemos que tener una puerta de salida detrás nuestra y tenemos que controlar el entorno, sobre todo entornos donde el paciente se sienta tranquilo. Imaginaos una sala llena de murmullo, llena de personas, llena de gente, donde el paciente prácticamente no puede hablar con nosotros, donde hay mucho ruido ambiente, donde hay ese fenómeno en el que no puedes estar tranquilo. Hay que establecer una sala diferente, donde la tonalidad de las luces no sea demasiado fuerte, donde haya tranquilidad, donde estés de tú a tú si es necesario, y donde tú, como profesional sanitario, controles la salida tanto para el paciente como para ti, porque tú tienes que establecer tu seguridad. Seguridad tuya lo primero, seguridad del paciente después. Y establecemos esa herramienta. Todo esto, fijaos que se hace hasta sin pensar. Una vez que lo sabemos, va saliendo solo, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues ya nos metemos en el lenguaje verbal, la comunicación verbal. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos fundamental. Nosotros tenemos, el paciente tiene que tener información nuestra, información que nos genera tranquilidad, que nos genera paz. Y esa información nuestra: hola, me llamo Daniel, ¿no? En mi caso, me llamo Daniel, voy a ser tu enfermero, voy a estar en el turno de tarde. Cualquier cosa que necesites durante el turno de la tarde, solo tienes que acudir aquí, aquí, acá y hablas conmigo. Fijaos qué poquito, pero qué importante. Hay estudios que demuestran que los pacientes que saben quién es su enfermero, saben quién está, hacen menos demandas a lo largo del turno que los pacientes que no saben si hay nadie allí. Entonces, los que no saben si hay nadie hacen mucha demanda. Estamos hablando de pacientes que padecen un trastorno mental y los que no. Entonces, esa tranquilidad tenemos que darla a todos los pacientes, tanto los que padecen un trastorno mental como a los que no, presentarnos e indicar
ciertos puntos clave. Voy a establecer el turno aquí, me voy a quedar aquí hasta mañana, cualquier problema que necesite, soy tu enfermero, soy tu TKE, soy tu médico, soy el que sea. Y dedicar ese poquito de tiempo a cada paciente es ganar un turno entero, básico. Súper bueno para ellos, súper bueno para nosotros también, porque nos ayudan a ayudarlos, ¿no? Un paciente que tenga malestar, hay que validarlo, ¿no? Imaginaos un paciente que sufre. Los pacientes con trastorno mental sufren mucho, es un colectivo vulnerable, como hemos hablado antes, ¿no? Ese paciente que padece un trastorno depresivo, ese paciente que padece un trastorno psicótico, está sufriendo, tú lo entiendes, además lo puedes entender porque tú lo estudias, tú lo ves, tú ves a esa persona sufrir, entonces tú le dices, entiendo lo que te está pasando. Debe ser muy complicado vivir la situación que tú estás viviendo. Un ejemplo fundamental, el paciente que tenemos, ¿no? Que pues, ve a su madre que ha fallecido y tiene una alucinación visual de su madre, ¿no? Como se explica en el libro, ¿no? Que son las alucinaciones visuales. Tiene una alucinación visual de su madre y su madre le increpa, entonces él lo pasa mal, entonces tú entiendes que lo pasa mal. Entiendo que viendo lo que tú estás viendo, lo pases mal. Entiendo. Entonces tú validas esa emoción, lo estás validando, pero a la vez que se valida, lo que hay que hacer es escuchar pero no juzgar, ¿no? Había un TikTok por ahí que decía, escuchamos pero no juzgamos. Pues aquí un poco igual, ¿no? Nosotros no somos jueces, ni jueces clínicos, ni jueces de ninguna manera. Establecer juicios de valor está mal. Entonces, entiendo lo que te está pasando y ahora lo metes en la realidad. Entiendo que estés mal porque tienes que estar mal si ves a tu madre fallecida delante tuya intentando reñirte, pero yo no lo veo y estableces la duda, ¿vale? Lo validas, pero no le das la razón, sino que estableces esa duda para que el paciente entienda que tú estás con él, pero que hay cosas que él ve que tú no, o que él escucha que tú no, o que él sufre que tú no las sufres, ¿vale? Esa es la parte de despegue que hay entre nosotros, esa es la empatía bien hecha, ¿vale? Esa es esa empatía en la que tú te pones en los zapatos del paciente, pero siempre tienes que saber despegar, ¿no? Entiendo, valido, pero yo no lo veo lo que tú estás viendo. Entonces, a la vez estableces la duda. Eso está perfecto. ¿Qué más hay que hacer? Hablar lento, alto y claro. Estamos hablando de que las neuronas espejo, que es un aparato complejo que existe a nivel neurológico, hace en otras personas lo que nosotros hacemos. Si tú hablas rápido y chillando, el paciente con sus neuronas espejo habla rápido y chillando. Fijaos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú hablas lento, 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 el paciente va calmándose contigo. Finalmente, técnicas de grounding, ¿no? Eso que son anclajes al mundo. Entonces, son anclajes porque hay que verlos, ¿no? Hay que ver ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? El anclaje al mundo real. Una es la técnica del árbol, donde ese paciente establece las cosas, está anclado a la tierra y él piensa que sus pies están anclados, entonces se quita de ese juicio disruptor, de ese mundo psicótico, vuelve a la realidad. Otro de los anclajes que nosotros podemos hacer con ellos es el anclaje de la temperatura. Y el anclaje de la temperatura que ¿veis en las películas cuando a alguien le pasa algo fuerte y se echa agua en la cara? Esos son anclajes de temperatura. Otro es el anclaje de los cinco sentidos, pacientes que están con una ansiedad profusa, profunda, y tú le dices, dime cinco cosas que ves, cuatro cosas que puedes escuchar, tres cosas que puedes nombrar y metes a los cinco sentidos ahí para que ese paciente se concentre en otras cosas, ¿no? Y por último, establecer límites. Tenemos que establecer límites con los pacientes. Podemos hacer esto, este es nuestro campo de acción y a partir de aquí no podemos ni permitir ni hacer que tú hagas, ¿no? Y todo esto que está aquí, toda la palabra que cura, porque nosotros somos el instrumento de estos pacientes, si todo el equipo trabaja a una, es cuando tenemos algo fundamental, muy fundamental, que es el trabajo en equipo, que es el que ayuda a que los pacientes de verdad mejoren, a que los pacientes estén estables, a que los pacientes en alguna medida se cuiden y se curen. La coherencia, el trabajo en equipo. No somos héroes, pero sí que intentamos trabajar como trabajan los superhéroes, porque somos unos grandes profesionales que intentamos unirnos entre nosotros, generar un equipo multidisciplinar para el ser humano, que es una unidad biopsicosocial y, por supuesto, holística. Y yo con esto creo que tenemos un poco todo lo que hemos hablado, recapitulando un poquito. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Jesús. Pues vamos a aprovechar los próximos minutos para daros unas preguntas y un poco despejar algunas dudas que han quedado con vuestra sesión. Arrancamos contigo, Jesús.
con tu dilatada experiencia en unidades de hospitalización, ¿recuerdas algún momento en que fuiste consciente de que tus propios prejuicios estaban interfiriendo en la atención de un paciente y cómo lo gestionaste? Sí, indudablemente es algo que está presente, ¿no? Yo particularmente me inicié en el mundo de la salud mental sin tener ningunos conocimientos, ¿no? Básicamente la asignatura en lo que fue en los estudios universitarios y ese contacto, la verdad que sí estaba muy presente y de ahí que nació mucho el formarme, ¿no? Y es verdad que es fundamental, ¿no? La formación. Y es verdad que la experiencia te da también el compartir con los compañeros las experiencias y demás, y que te va nutriendo con el tiempo para la hora de ir eliminando, sobre todo ese estigma, que es verdad. Yo en el día a día, cuando recibo los alumnos, siempre tengo una consigna con ellos, porque muchas veces vienen los alumnos y dicen, no me gusta la salud mental, cierto rechazo. Digo, bueno, cuando termine de pasar aquí las prácticas, ya después hablamos. Y es verdad que se llevan después una grata experiencia y muchos, la verdad que incluso se animan a hacer la especialidad y demás. De hecho, ahora tenemos un alumno que ha empezado la residencia y fue el año pasado fue alumno nuestro de último año. Y está ya, ha iniciado la especialidad este año. Yo, Jesús, fíjate, tú tengo algo que decir con eso, que Ujú, yo, y bajo mi experiencia, cuando yo comencé en salud mental me pasaba también algo parecido. Yo llegué con miedo a salud mental y llegué con miedo porque, bueno, Jesús lo sabe, ¿no? Yo soy un gran cinéfilo y claro, al final eso influye, porque influye mucho, ¿no? Esos prejuicios, ¿no? Esa parte del estigma. Y llegas y no sabes lo que te vas a encontrar y con que veas una cosa o dos que sean más raras de lo habitual ya dices, ve lo que yo decía. Y es verdad que cuando aprendes a tratar con un paciente que padece un trastorno mental, te das cuenta que son personas dignas de ese cuidado, ¿no? Somos todos, todos hemos pasado por algún proceso en salud mental y al final no hay nada que temer, no hay nada de que asustarse, ni nada de que tener incluso asco, ¿no? Que llegamos a tener ujú, en algún momento. Y yo he pasado por ahí, o sea que al final todos pasamos por el estigma y todos al final vamos rompiendo el estigma ese. Yo creo y espero eso, que los alumnos que vengan míos sí que les guste un poquito la salud mental ujú, porque de eso se trata, ¿no? En todo, en que vean un poco la parte real de todo esto, ¿no? ujú. Ya está, ya me callo. Bueno, vamos a tomar el hilo de los estudiantes, Daniel, y en tu experiencia formando a estudiantes, ¿en qué punto de grado crees que se instalan con más fuerza los estereotipos sobre salud mental? ¿Y cuándo es más eficaz intervenir para desmontarlos? Pues mira, yo creo que se instalan en dos puntos, ¿no? Y el punto primero es el que ellos ya vienen con el estigma hecho. Y el estigma hecho viene por las redes sociales, viene por la cultura, ¿no? Por esa cultura actual que se llama cultura pop y viene por todo eso. Eso por un lado. Entonces ya tú vienes con unas ideas hechas que es difícil de cambiar. Y el otro punto, y aquí habrá gente que se revele un poco conmigo, pero el otro punto tiene mucho que ver con lo que tú ves y lo que tú mamas en las prácticas clínicas. Muchas veces haces práctica, tanto en medicina, enfermería, en cualquier lado, y hay profesionales que todavía siguen con el estigma en otras plantas, en otros sitios, y entonces ellos mismos generan ese miedo en los alumnos o reafirman el miedo que los alumnos tenían. Entonces, cuando llegan a profesionales como Jesús, a todos los que están en las plantas de hospitalizaciones, que nos consta que ahí, vamos, yo gracias a ellos estoy donde estoy, ¿no? Esa gente son las que van desmontando un poco todo eso. Esa gente desde la parte asistencial y nosotros desde la parte de la cátedra, ¿no? Desde la parte académica. Yo, mis clases en enfermería de salud mental pretenden desmontar el estigma una y otra vez, porque al final sabemos lo que hay, ¿no? Ahí fuera y sabemos que nosotros tenemos que hacer esto por nosotros mismos y por los pacientes. ¿Mm? Y yo por puntualizar, cuando van los alumnos a las prácticas, yo estoy en la unidad de hospitalización de agudos, que es donde está la mayor descompensación, ¿no? De los trastornos mentales. Entonces siempre le digo a los alumnos que vaya a ver a los pacientes en su máxima descompensación y quiero que hagáis un análisis. Y la verdad que, bueno, ellos al final pues se les va desmontando mucho de esos estereotipos que van llevando. Claro, yo es que creo que gracias a profesionales como tú,
a profesionales que hay en hospitalización, a todos los de salud mental, todo lo que hay en enfermería allí, lo que hay dentro de la psiquiatría, psicología, terapeutas ocupacionales, TK, celadores, es decir, todo lo que hay por allí, todo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ellos son los que desmontan. ¿Qué pasa? O la pena que tengo yo en ese sentido, que no todos los alumnos pasan por las unidades de salud mental, unidades general, ¿no? Por ese dispositivo complejo. A veces, pues, las prácticas son muy complejas, tienes que pasar por muchos sitios en el hospital y hay sitios que te quedan por ver, hay sitios que no puedes llegar porque al final las carreras duran lo que duran y las duraciones de los practicum o de esa parte de las prácticas son limitadas en el tiempo para poder meter la asignatura. Entonces, pues hay sitios por los que no se pasa y hay personas que igual que hay algún enfermero que sale a enfermero sin haber cogido una vía nunca, hay algunos enfermeros que salen sin haber pasado por algún dispositivo de la red de salud mental. Y esos son los que al final acrecentan un poco ese perjuicio, ¿no? Ese prejuicio, ¿no? que hay allí. ¿Mm? Os traslado una pregunta de un espectador, de Omar Barrios. Hola, me gustaría saber más sobre cómo darnos cuenta de nuestro lenguaje no verbal. ¿Es a partir de lo que otros me dicen sobre mis reacciones o cómo puedo hacerle para que yo mismo me pueda dar cuenta de mis reacciones? El lenguaje no verbal, al final, si estamos en plantas donde haya gente que sabe analizar este tipo de cosas, tú puedes tener un feedback con ellos. También te das cuenta de tu lenguaje no verbal por la respuesta de los pacientes. Si tú estás siempre con los pacientes y siempre establecen una respuesta negativa, una respuesta muy agresiva o una respuesta que nunca coincide con lo que tú quieres incidir, es porque hay parte de tu lenguaje no verbal que no está funcionando como debe. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El entrenamiento propio es fundamental, por eso hablamos de acercarnos lentamente, la mano hacia adelante, fijar las posturas. A nosotros nos pasa en la parte académica, cuando tenemos que exponer, nos dan unos tips, ¿no? Te dicen, bueno, pues aquí no te puedes poner las manos en los bolsillos si expones, no te puedes sentar detrás de un ordenador y exponer sentado, sino que tienes que hablar, si te puedes mover por la clase muestra seguridad. Todo eso lo implementas en ti y tú también vas verificando qué ha ido pasando. Te das cuenta mientras lo haces. Lo que pasa es que tienes que tener una actitud de análisis personal y aparte el feedback que te van a dar. Y no está mal preguntar, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido cuando hemos hecho esta entrevista? Que el paciente te cuente. Que el paciente, que el interlocutor, que el profesional con el que has hablado, el que sea. Entonces, el feedback, no hay que tener miedo a preguntar bueno, ¿cómo te has sentido? Y ese cómo te has sentido realmente te está dando el feedback a ti de lo que ha ido pasando. ¿Te ha molestado que yo haya hecho tal? ¿Te ha molestado? Entonces así vas generando una actitud de autocrítica que además hoy en día es tan importante. No sé si Jesús quiere añadir algo sobre eso. Y la verdad que es muy valioso, ¿no? Hacer esa introspección a la hora de hacer un abordaje En cuanto a lectura de, como dije antes, en el estigma, los pacientes con trastorno mental sí que son muy sensitivos a lo que es lo no verbal. En la comunicación, lo no verbal siempre tiene más peso que lo verbal. A no ser que sean situaciones que a lo mejor hagan que realizar una desescalada un poco más, con mayor actividad, pero lo no verbal siempre tenemos que hacer esa introspección de hacer un poco el mindfulness, y decir, yo quiero dirigirme al paciente y quiero decirle esto, y todo tiene que estar en consonancia con lo que estoy diciendo. Si yo tengo que trasladar unas palabras que sean a lo mejor de contención, pues mi lenguaje tiene que ir con esa parsimonia y demás. Siempre hacer esa introspección, pero eso es verdad que te lo da la experiencia. En un primer momento, cuando hay situaciones que a lo mejor tú no llevas al paciente al terreno donde tú lo quieres persuadir, pues muchas veces sí que existen esas descoordinaciones y bueno, se intenta siempre que con la experiencia se vaya siempre coordinando lo no verbal con lo verbal. La experiencia, eso es verdad que es fundamental. Lo que pasa es que, claro, como todo esto es fruto del tiempo, la introspección que comenta Jesús también. Es decir, introspección propia, el poder tener esa capacidad de análisis y decir, hoy no he estado bien. Yo doy clases a veces y hay días que digo, hoy no me ha gustado cómo he dado yo la clase. Después hablé con el alumno y él no ha tenido esa percepción. Pero yo sí, ¿por qué? Porque ya yo me analizo mucho. Entonces tú te das cuenta de, "Bueno, hoy metí la mano en el bolsillo cuando no debía, o no me moví demasiado, o hice cualquier cosa o dije alguna palabra que no debía decir, o cualquier cosa. Entonces, introspección y pedir opinión. Y las opiniones son importantes. Tenlas claras, analízalas también, a ver si son opiniones buenas y veraces, y sigue para adelante. Y la experiencia también ayuda mucho. Y se va implementando de tal manera que al final
te sale por memoria muscular, te va saliendo solo. Y la contención verbal, como os decía Jesús, es súper importante. Contener verbalmente, al final siempre estamos haciendo contención verbal, ¿no? A los pacientes, que es una manera de calmar al paciente, de que no llegue a una escalada de ansiedad, escalada de cualquier estilo, ¿no? La contención verbal es fundamental con los pacientes y en la vida real. O sea, nosotros fuera del hospital hacemos contención verbal con nuestras amistades, hacemos contención verbal con nuestro círculo social. Es básico. O sea, que personas que de verdad interactúan muy bien con sus compañeros fuera del aula o fuera del centro, son personas que van a tener un buen control no verbal y verbal también seguro. Pues vamos ahora a centrarnos en la obra que firmáis ambos en Enfermería Psiquiátrica y de la Salud Mental, que nace, según explicáis, de la convicción de que la formación necesita integrar conocimiento científico con competencias humanas. ¿Qué fue lo más difícil de trasladar esa convicción al formato de un manual? Jesús, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, sí, bueno, es verdad que cuando Daniel me propuso el ser copartícipe en el libro, yo lo que básicamente he intentado es dar el punto de vista de lo que es la experiencia, ¿no? Lo que el bagaje desde mi experiencia, intentar simplificarlo y darle sentido a lo que son los cuidados que hay que dar a determinada psicopatología y demás. Es verdad que él ha tenido siempre el guión y yo siempre he dado lo que es el fundamento desde la experiencia. Yo, claro, al final tú buscas hacer un compendio, ¿no? Yo lo que quería, y es lo que Jesús y yo coincidimos, ¿no? Era en generar un compendio que sirva para enfermería, por supuesto, pero que sea un manual de cabecera, donde estén signos y síntomas, donde hablen un poco de todos los trastornos mentales, donde hable de la enfermería, por supuesto, pero donde cualquiera que pueda leer ese libro identifique ciertas cosas que van a ser, a partir de un lenguaje plural, básicas para para todo el personal sanitario. Algo así, sin serlo, ¿vale? Pero algo así como un vademecum. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es ese manual de cabecera que todo el que esté por una planta de salud mental debería tener, y todo el que pase por una planta en la que es importante, porque las personas tienen un trastorno mental, también se rompen las piernas, también tienen enfermedad digestiva, también tienen cualquier cosa, porque todos podemos estar en un momento bajo y tener algún componente o algún tinte depresivo, porque todos al final vamos a pasar de una manera casi multiorgánica por muchos sitios en el hospital. Entonces, saber tratar al paciente que padece un trastorno mental es transversal a todas las plantas. Entonces queríamos unir eso, y eso es complicado porque, claro, tienes que unir parte que no son enfermeras, eminentemente, pero que al final es el compendio de lo que estudia enfermería mental, porque yo que doy esa asignatura, ¿no? En Cádiz, en el Centro de Enfermería Salud Infirmol, te das cuenta que es que eso es el temario básico para tú poder después volar solo. Entonces, fijaos lo complejo que es, pero que al final yo creo que es bastante edificante. Y Jesús, pues, claro, pone ese componente asistencial y experiencial que es fundamental para todo ello. Pues vamos a cerrar la sesión con una última pregunta, bueno, más bien con un consejo práctico que os solicito a ambos y ya os cedo la palabra para que despidáis la sesión. Y bueno, la pregunta es si un estudiante de ciencia de la salud, enfermería, medicina está a punto de entrar por primera vez en una unidad de salud mental, mañana por la mañana, ¿cuál es el único consejo que le daríais antes de cruzar esa puerta? Pues mira, Jesús, venga, No, dale. no, comienza tú, Dani. Yo le diría que olvide todo lo que tiene fuera, todo lo que ha ido aprendiendo y que empiece desde cero, que se deje aconsejar y que a partir de allí vaya construyendo y ya vaya uniendo con lo que sabía de antes, pero que entre sin prejuicio, que entre libre de expectativas también ninguna, y que de verdad que se deje abrazar por la dinámica de la salud mental, porque es tan importante hoy en día en el mundo y gracias a Dios ya se está viendo de verdad, que debería abrazar ese caos, porque ese caos es el que le hace crecer de verdad. Olvida todo y prepárate para aprender desde cero. Sí, Javier, bueno, básicamente a los alumnos cuando llegan la primera toma de contacto se le hace una acogida, aparte del tutor de práctica.
Y yo básicamente le digo que utilicen el sentido común, porque básicamente es una unidad como corresponde a cualquier otra del resto de hospital. Es más, nuestra unidad ya cada vez, vamos, cada vez que transcurre el tiempo, es menos una unidad cerrada, porque ya los pacientes incluso disponen de salidas hospitalarias solos y demás. Y hay una serie de actividades externas que los pacientes hacen diariamente. Con lo cual, en ese estigma de estar cerrados no lo llevan mal. Lo que sí puntualizo muchas veces, porque a veces que está ese comentario, ¿no? De que si el paciente es impredecible o el paciente lo vemos con unas conductas bueno, que dan cierto temor, que está muy relacionado con la violencia, yo automáticamente lanzo que ya la evidencia dice que en los estudios en España el 95% de los casos de violencia no están nada relacionados con trastornos mentales. Así, básicamente, ya dando ese titular, ya intento yo desmitificar un poco lo que es la relación violencia-salud mental. Y después puntualizo que si ese 5% está relacionado con trastornos mentales, siempre puede ser a lo mejor alguna patología dual, con corte de adicciones o una situación de vulnerabilidad, ¿no? Con una escasez de recursos o una persona que esté en exclusión social. Y así, básicamente, pues ellos ya van retomando un poco y se van reconduciendo en ese estigma. Fíjate además lo que dice Jesús, que es importante y además hila un poco con lo mío, que cuando entres, déjate aconsejar por los que están allí, que ellos son los que saben, ¿no? Al final, y hay frases que ya hay en series médicas, gracias a Dios, que es que déjate aconsejar por el equipo que está allí, que lleva mucho tiempo y de verdad que ellos son los que saben. Haz caso en muchas cosas y otras, mantén esa duda y crea a partir de ahí. Pero sí, sí, vamos, déjate aconsejar por los que están. Empieza desde cero y edifica con todo lo que te cuenten. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje final de ambos. Agradeceros vuestro tiempo, vuestro interés y vuestro trabajo para dar forma a esta sesión, a este encuentro formativo. Daniel, Jesús, un placer compartir todo este viaje con vosotros hoy en el directo y ahora a continuación a posteriori con la emisión que tengamos también en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog. Y bueno, a todos los espectadores agradeceros también vuestra atención, el haberos registrado, el haber atendido en directo hoy y recordaros que una vez cerremos la sesión va a aparecer un pop-up, un mensajito con una encuesta con 6 preguntas que han elaborado el propio Daniel y el propio Jesús sobre esta sesión y que el ganador pues se llevará una copia en ebook del libro que han firmado ambos. Así que nada, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Jesús, gracias a todos los espectadores y que tengáis un muy feliz día. Muchas gracias. Siempre un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Adiós.